estaremos presentando el proceso de balancear la siguiente ecuación. Lo primero que tenemos que hacer al momento de balancear una ecuación química es determinar la cantidad de átomos que hay en ambos lados de la ecuación. Veamos. Vamos a contar la cantidad de átomos que hay en cada uno de los compuestos. Podemos decir, en este caso tenemos 2 átomos de hierro, 1 átomo de potasio, 3 átomos de potasio en el primer producto, 2 átomos de potasio en el segundo producto. Seguimos contando, tenemos 3 de azufre, 1 de azufre, 6 de azufre, 1 de azufre. 12 oxígenos, porque aunque hay 4, este 3 afecta a todo lo que está dentro del paréntesis, así que tendríamos 12 oxígenos, 1 carbono, 6 carbonos en el primer producto, 4 oxígenos en el segundo producto. Todavía nos quedan elementos, nitrógeno, tenemos un nitrógeno en el segundo reactivo, 6 nitrógenos en el primer producto y nos queda el átomo de hierro del primer producto. Ahora tenemos que decidir por cuál de esos átomos vamos a balancear. Y la regla nos dice que para balancear debemos comenzar por aquellos elementos que aparecen en una sustancia en el lado de los reactivos y en una sustancia en el lado de los productos. ¿Qué elementos cumplen con esa regla? Si observamos la ecuación, balancear aquellos elementos que aparecen en una sustancia. Podemos decir que el hierro está en este reactivo y está en este producto, así que el hierro cumple. Oxígeno está en esta sustancia y hasta en esta sustancia nada más, también cumple. Carbono está en el segundo reactivo y en el primer producto también cumple, y el nitrógeno está en el segundo reactivo y en el primer producto también cumple. Así que podemos decir que podemos balancear por hierro, carbono, oxígeno y nitrógeno. Así que los elementos que cumplen con las reglas son hierro, carbono, oxígeno y nitrógeno. Ahora tenemos que decidir por cuál de ellos vamos a comenzar a balancear. Y aquí lo más sencillo es comenzar a balancear por aquel elemento que se encuentre fuera de paréntesis. Así que si observamos tanto el carbono como el nitrógeno, como el azufre, tanto el carbono, el oxígeno como el nitrógeno se encuentran dentro de paréntesis. Por lo tanto, vamos a comenzar a balancear para el hierro. Esto es lo que tenemos hasta el momento. Tenemos 2 átomos de hierro en el reactivo, 1 átomo de hierro en el producto. Para balancear una ecuación química vamos a trabajar con los coeficientes. Por lo tanto, si tengo 2 en el reactivo, 1 en el producto, lo más fácil es colocar un 2 como coeficiente en el primer producto. Al hacer esto, se me afecta todo lo que está después de ese coeficiente, o sea, todos los átomos que forman parte del reactivo. Así que entonces comienzo a contar. Tengo 2 por 3 son 6 potasio, 2, el 2 de hierro que está aquí abajo. Tengo 6 azufres, pero ahora por 2 voy a tener 12. Carbono tenía 6, ahora voy a tener 12. Y nitrógeno tenía 6, ahora voy a tener 12 también. Con esto hemos balanceado para el hierro. Ahora seguimos en el orden y podemos entonces comenzar a balancear para el carbono. Carbono, tengo 1 en el lado de los reactivos, 12 en el lado de los productos. Por lo tanto, la manera más sencilla de balancear el carbono es colocando un 12 delante del compuesto que contiene el carbono. Si coloco un 12 delante de ese compuesto, se afecta todo lo que está después del coeficiente, así que tendría 12 potasios, 12 azufres, 12 carbonos y también tendría 12 nitrógenos. Al observar, balanceé para el carbono, pero también balanceé para el nitrógeno. Por lo tanto, ya tengo balanceado hierro, tengo balanceado carbono, balanceé nitrógeno también, así que solamente me falta por balancear el oxígeno. Recuerde, no balanceo azufre, porque azufre no cumple con la regla. Azufre se repite en todas las sustancias en la reacción, por lo tanto el azufre es el último que se debe dejar para balancear. Así que para balancear para el oxígeno, comparo, tengo 4 oxígenos en el lado de los productos, 12 oxígenos en el lado de los reactivos. Observando, si yo multiplico por 3
la cantidad de oxígenos que tengo en el lado de los productos, voy a obtener 12. Así que esto lo resuelvo añadiendo un coeficiente 3 en este lado de los productos. La ecuación que obtendría sería la siguiente. 3, al colocar el 3 en ese lado de los productos, voy a tener 6 potasios, 3 azufres y 12 oxígenos. Ahora vamos a corroborar que toda la ecuación esté balanceada y si me falta azufre, pues entonces balanceo para azufre. Así que si contamos de nuevo la cantidad de elementos que tenemos, podemos observar que vamos a tener 2 de hierro está balanceado. Los potasios, tengo aquí 12 de potasio y en el lado de los productos también tengo 12, también está balanceado. Los azufres, 3 más 12 son 15, 12 más 3 son 15. Azufre ya está balanceado. Oxígeno, 12 oxígenos está balanceado. Carbono, 12 carbonos con 12 carbonos está balanceado y los nitrógenos también. Así que podemos establecer que esta ecuación está químicamente balanceada.